¿Cómo están ustedes, estimados amigos de este canal YouTube? En la política no solo son importantes los aspectos de contenido y de fondo, también las formas importan, también los gestos importan, también el no verbal importa. En la ceremonia de toma de mando del presidente Pedro Castillo, el último 28 de julio, hemos podido apreciar, viendo las escenas en la televisión, muchos gestos que sin duda van dando ya una suerte de idea de cómo quiere manejar el presidente Castillo su mandato, cómo quiere desarrollarlo, qué impresión quiere dar ante la población peruana. Y como digo, voy a tocar temas que para muchas personas son temas menos importantes que los que ya toqué en otro video, que son los de fondo, el mensaje presidencial, pero estos temas de forma también hay que analizarlos. El primer tema tiene que ver, bueno, con la vestimenta que el presidente Castillo ha inaugurado en la ceremonia oficial de cambio de mando. El sombrero no nos llamó la atención, el sombrero rondero lo identifica, además ha estado con el sombrero puesto en todas las actividades que lo hemos visto, en la campaña, en los debates presidenciales, en las entrevistas, prácticamente el sombrero el presidente Castillo no se lo saca para nada. Y el sombrero estuvo presente. Y me parece bien, porque eso revela la identidad del personaje. El señor Castillo es un maestro rural, representante de la zona rural norandina, ¿no? Y además, entiendo, en sus años juveniles ha sido rondero, miembro de rondas campesinas. En consecuencia, me parece muy bien que tenga ese distintivo y además habla de quién es él. Y eso no solamente no debe criticarse, sino es parte de la gran diversidad que tiene nuestro país. Tuvo también una especie de vestimenta que sinceramente estoy analizando si en Cajamarca, en su natal Cajamarca, se visten así en una ceremonia especial, probablemente, no lo sé, pero en todo caso me pareció que era una vestimenta muy parecida a la del presidente Evo Morales cuando estaba en funciones de presidente de Bolivia. En todo caso, si fuera el caso de ser una vestimenta también originaria y que quiere dar el mensaje de que él no se pone el clásico terno en las actividades oficiales y más bien se quiere identificar con una vestimenta de pueblos originarios, de pueblos indígenas en nuestro país, tampoco me parecería mal. Revelaría también un intento de hacer eso, no de llamar la atención, sino de dar un mensaje de que quiere ser coherente, incluso en la vestimenta, con la prioridad que quiere darle a su gobierno. Los pueblos originarios, los pueblos altoandinos, las rondas campesinas, los trabajadores, en fin, los sectores más pobres del Perú. Hasta ahí el tema de la vestimenta. Hay un tema que sí me sorprende bastante, que tiene connotaciones mayores. El presidente Castillo ha decidido no solo no vivir en Palacio de Gobierno, donde, como ustedes saben, hay una residencia para los presidentes constitucionales y que han usado la mayoría de los presidentes que han ejercido esa función, sino que además está la Casa de Gobierno, y la Casa de Gobierno tiene todo un despacho, no solamente para el presidente, sino para todas las personas que trabajan en el despacho presidencial, que no son pocas, y que tienen que ver con todas las tareas que se desarrollan en el despacho presidencial y que no son solamente las que conocemos cuando el presidente aparece en alguna ceremonia. Bueno, el presidente ha decidido no solo no vivir en Palacio de Gobierno, sino no despachar, o sea, no ejercer la presidencia desde el Palacio de Gobierno. Y ha dicho que le encarga al Ministerio de Cultura que ese sea un museo para que, digamos, los peruanos podamos mirar la historia de la República y lo que en esa casa, a la que llamó la Casa de Pizarro, pues significa, ¿no? En términos de toda la historia republicana de nuestro país.
Muy bien. Sin embargo, este tema sí merece un comentario mayor. Hace ya un tiempo, en los años 80, tuve la oportunidad de estar en una reunión de muy pocas personas con el presidente de la UNE, entonces todavía presidente de la República. Se estaba preparando una transferencia de gobierno. Y recuerdo que el presidente electo, el presidente Alan García, tenía también la intención de no despachar en Palacio de Gobierno, sino de hacerlo desde el local que hoy tiene en la avenida Javier Prado el Ministerio de Cultura, que era entonces un local del Banco de la Nación y que antes, en la década del 70, había sido la sede del Ministerio de Pesquería. Recuerdo que en esa reunión el presidente de la UNE dijo algo que me quedó muy grabado. Cuando estamos ejerciendo el poder democráticamente, hay que tener cuidado con todo, incluido con los gestos y con las señales del poder. No para abusar del poder, por supuesto, se refería a lo que significa respetar cierta institucionalidad y ciertos gestos y ciertas formas. Y estar en la Casa de Gobierno es una de esas formas. En otras palabras, el presidente Belaúnde, con toda su experiencia, con todo el conocimiento que él tenía de la realidad y la idiosincrasia peruana, consideraba, y yo estoy de acuerdo ahora, algunos años después, recordando esa conversación, que en el Perú, para que el poder que emana del pueblo y de la votación, por supuesto, pueda ser simbólicamente respetado, hay que respetar también ciertas costumbres y ciertas, digamos, formas con que ese poder se ejerce. Y Palacio de Gobierno es uno de esos elementos simbólicos, cierto, pero que tiene esa característica. Otra cosa es que tú desde Palacio de Gobierno des políticas que son contrarias a los que han estado allí, según la opinión del que legítimamente está instalado. Pero ese es un tema que no tiene que ver, digamos, con la forma. Lo importante es el fondo. El presidente Castillo ha decidido ni siquiera pisar Palacio de Gobierno. Creo que lo visitó en la entrevista que tuvo con el entonces presidente Sagasti, una entrevista de coordinación para la transferencia, porque se hizo inmediatamente que fue designado presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente Castillo, y decidió no hacerlo. Entiendo que está despachando en el centro cívico, perdón, en el centro de convenciones, que es el centro que está en la misma Javier Prado, al costado del Banco de la Nación, y que se construyó para la convención del FMI, del Banco Mundial, que se desarrolló hace algunos años en el Perú. Y donde se han hecho además grandes eventos, se ha recibido a mandatarios, se han hecho cónclaves importantes. En realidad es un tema de forma, pero la pregunta que yo me hago, estos símbolos que generan aplausos pasajeros, ¿son realmente los que se debe poner énfasis? Si el presidente Castillo, que entiendo es la primera vez que está en una función pública de decisión, me refiero, ha sido durante toda su vida maestro rural, dirigente sindical, pero no ha estado al frente de una acción de ejecutivo. Todo lo que significa ser presidente de la República para toda una compleja institucionalidad, en fin, no es un tema que se pueda manejar tan a la ligera. Respeto su decisión, es legítima, él puede decidir dónde despacha y dónde duerme. Siempre que haga bien su tarea, no deberíamos criticarlo por eso. Pero llamo la atención de que los gestos primeros estén vinculados a este tipo de temas, como por ejemplo, decir que va a solicitar que en el Ejecutivo y en el Parlamento todos rebajen su ingreso al 50%. Es un tema que ya hemos experimentado varias veces en el Perú, se hizo durante el segundo gobierno del presidente García, y yo autocríticamente considero que fue un tremendo error. Porque si bien es cierto, originó aplausos pasajeros, al final
los funcionarios que tienen que tomar decisiones importantes, no me refiero solo a los ministros, los funcionarios, un funcionario que está, por ejemplo, tomando decisiones en el Banco Central para manejar las reservas del Perú, miles de millones de dólares, un funcionario o funcionaria que está en el Ministerio de Economía y Finanzas vinculado a una operación de oferta de bonos soberanos por 2.000 millones de dólares, no puede ganar menos, digamos, significativamente menos que lo que está ganando la persona con la que va a negociar estas transacciones. Su responsabilidad es alta. Su grado de especialidad también tiene que ser muy exigente. Si nosotros tenemos esta política de rebajar remuneraciones por efectos, diría, un poco demagógicos y de aplauso fácil, pues la verdad que estamos yendo en contra de lograr un aparato público de nivel que me ayude o que ayude al presidente de la República a manejar con calidad, con eficiencia y con transparencia los recursos del Estado. Es un error pensar que por reducir las remuneraciones al 50% se va a mejorar el Estado. No. Muchos funcionarios de calidad no van a querer ir. Y otros, pues simplemente van a hacer el cálculo y van a decir, no me alcanza para poder estar en esa responsabilidad, prefiero seguir con mis tareas en la actividad privada, que por lo menos me permiten tener el ingreso que yo creo que puedo tener como consecuencia de mi especialización y mi experiencia. Formas, detalles, gestos son importantes. Repito, el presidente Castillo tiene toda la libertad y el derecho de decidir dónde despacha y dónde vive. Y si quiere reducirse la remuneración, bueno, pero plantear este tipo de cosas en los primeros momentos de su gestión para tratar de mantener una diferencia con lo que había antes, no me parece lo correcto, ni ayuda a la lucha contra la corrupción, más bien genera, desde mi punto de vista, que buena parte de las decisiones se tomen con bastante mediocridad. Y eso es lo que hay que alejar del aparato público. Si algo hay que hacer en el aparato público no es disminuir remuneraciones, es hacer una carrera pública, es alinear las diferentes legislaciones que hay sobre, o regímenes laborales en uno solo, digno, para que no haya profesionales de nivel que estén cobrando por contrato de servicio o contratos CAS que fueron temporales y se convirtieron en permanentes, pero sin derechos y otras cosas más que no deberían ocurrir. Eso debe hacerse en el sector público, pero no plantear estas medidas de corte populista que no tienen ningún significado real en la mejora de la función pública y sí creo que pueden contribuir más bien a la mediocridad en esta toma de decisiones.